Bienvenidos a todos, buenas tardes. Estábamos reproduciendo un video esperando que terminen de ingresar todos, pero bueno, ya estamos en horario para empezar. Primero que nada, quiero darles la bienvenida, bienvenidos a todos y agradecerles por estar acá acompañándonos. Me presento, mi nombre es Josefina, yo soy parte del equipo de Compara Software. Para comentarles un poco, Compara Software somos una plataforma de comparación de software, justamente la mayor plataforma en Latinoamérica, y nos encargamos principalmente de conectar la oferta con la demanda y brindar las soluciones tecnológicas que el mercado requiere. Así que bueno, de nuevo muchas gracias y le vamos a dar comienzo a este encuentro presentando a nuestra speaker. Carla Vázquez va a ser quien nos va a estar acompañando durante esta charla. Ella es Legal Leader de Sincel. Y bueno, principalmente lo que hace es utilizar los datos y la inteligencia artificial para generar sociedades más eficientes. Así que bueno, Carla, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te doy la bienvenida y la palabra para comenzar este evento. Muchas gracias, Josefina. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre digitalización de trámites, digitalización en, pues de nuestros procesos como áreas legales. Particularmente, me gustaría poner sobre la mesa una pregunta que es relevante sobre todo para los despachos legales. ¿Cómo nos percibimos en frente de la digitalización y el uso de tecnología? Se dice, y es común escuchar, que cuando en una organización se está buscando pues la modernización o a lo mejor automatizar algún proceso, pues que llegar con el área legal pudiera convertirse en una barrera o pudiera convertirse en un stopper para que mi proceso o mi idea pues aterrice. Yo creo que hay de todo. En las áreas legales podemos encontrar pues actores relevantes que ya están muy pro de la digitalización y que buscan pues herramientas seguras que les ofrezca esa certeza jurídica que todos los abogados estamos buscando cuando estamos en entornos digitales. Pero sí vale la pena hacer un alto en el camino y autopercibirnos como áreas legales. ¿Cuál es nuestro rol en este proceso de digitalización o uso de tecnología que mi compañía o mi despacho pues tiene frente? O sea, hoy en día ya no es nada nuevo decirlo, es una realidad el entorno digital, es una necesidad del entorno digital, entonces las áreas legales cada vez más se les exigirá pues esa capacidad pues de adaptación rápida, expedita. Bueno, en los años anteriores, por supuesto que todos fuimos, eh, pues, fuimos, pues, tuvimos que adoptar la tecnología de una manera pues, rápida, tuvimos que adoptar la tecnología de manera urgente para atender situaciones que nos permitieran operar. Entonces, bueno, pues ya para nosotros es una realidad, entonces debemos autopercibirnos como tal. ¿Cómo lo veo? Hay que resignificar las áreas legales dentro de una organización, dentro de una empresa. Debemos autopercibirnos como un integrante activo de la organización y no como un despacho externo. Y le pongo así un despacho externo porque luego pareciera que ir con el legal pues va a ser algo súper complicado y que quizá pues a lo mejor adoptamos una postura que no va alineada con los objetivos pues de las áreas comerciales o no va alineada con los objetivos de las áreas financieras. Entonces yo creo que estamos en un momento crucial en donde el área legal debe ser un integrante activo facilitador dentro de la organización. A veces, ¿qué es lo que pasa? También esta es una realidad de las áreas legales, se cree que se tiene el control total de los riesgos y no necesariamente es así por esa falta de involucramiento con las demás pues áreas internas de la organización o con mis clientes, ¿no? Si yo manejo algún despacho jurídico. Adueñarse de procesos o mantener el status quo.
También es importante como área legal de pronto tomar el liderazgo para ciertos procesos de digitalización y ciertos procesos en donde a lo mejor mi organización o mi cliente se está planteando migrarse a entornos digitales y, ¿por qué no?, adueñarnos del proceso, ser líderes en ese rubro y sobre todo ser propositivos para buscar la mejor manera de cómo cumplir con el marco legal sin perder la certeza jurídica de lo que podría llegar a significar estar en un entorno digital. Integrar los procesos para identificar proactivamente riesgos o cualquier otra situación. Logremos que la organización perciba el futuro del área legal como una pieza colaborativa para el cumplimiento de objetivos estratégicos. En el área legal, dada su transversalidad a las organizaciones, tanto en sector público como en sector privado, se cuenta con información relevante, muy relevante y estratégica que pudiera ser, más bien que lo es información, datos que sin duda le ayudarán a un nivel directivo a tomar mejores decisiones y, ¿por qué no?, pues entrar a un procesamiento que nos permita explotar de manera más eficiente la información. No se trata de elegir una nueva herramienta, y aquí quisiera ser empática. No hay que empezar en, bueno, a ver qué herramienta hay en el mercado y entonces esa herramienta elegir. Ese es un grave error. Desde mi punto de vista, necesitamos seguir un proceso mucho más crítico dentro de nuestra organización, tanto de despachos como de empresas, con los clientes, el sector público, si desea hacer una digitalización, automatización de un trámite. Es esencial no empezar por la solución, no empezar por la herramienta, ¿no? De pronto, pues cuántas veces se han comprado o adquirido herramientas que ya en su operación no resultaron ser tan eficientes como se buscaba, porque no existe esa coordinación, esa pues alineamiento con las necesidades de la organización. Algunos pasos iniciales que yo les recomendaría seguir si están en ese proceso en donde, pues quizá estoy interesado en ya migrar a procesos de digitalización mucho más estructurados. Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo logro que mi organización pues se vaya encaminando hacia esos objetivos? Primero que nada, yo les sugeriría estructurar los procesos antes de incursionar en soluciones legal tech. ¿Qué significa estructurar los procesos? ¿Cómo hago hoy en día mis procesos internos? ¿Quién tiene acceso a cierta información? ¿Tengo políticas documentadas sobre las cuales mi organización opera? Perfiles, roles asignados. El proceso está claro para todos. Habrá ciertas etapas, ciertos pasos que se puedan simplificar sin tener que acudir a un proceso de digitalización. Se ha analizado mi proceso interno que yo llevo a cabo, por ejemplo, para firmar contratos, para atender a los clientes, para darle seguimiento a mis obligaciones. Es fundamental que dentro de nuestra organización como abogados, a lo mejor sí requerimos de ese auxilio de algún experto en procesos que nos ayude a mapear pues, las principales actividades que yo desarrollo en mi organización, de tal manera que lo tenga muy claro qué pasos tendría que seguir para ejecutar cualquier tarea o actividad interna. A partir de que yo ya tengo procesos plenamente identificados, y eso no significa que forzosamente a todos mis procesos los tenga que digitalizar, es fundamental que esos procesos de primera instancia queden mapeados para que después yo pueda delimitar prioridades. La tecnología debe adaptarse a mis necesidades y no al revés. Una herramienta que me provoca quizá un cambio disruptivo en mi forma de operar, probablemente me cueste mucho trabajo adoptarla, probablemente mi equipo de trabajo no se sienta tan cómoda al usarla. Entonces, primero debo conocer realmente cómo está operando mi organización
y en qué puntos pudiera entrar la tecnología para simplificarme, para eficientar, para usar mejor la información. Ya dependiendo del objetivo que yo esté planteando, pues entonces podré seleccionar mi tecnología. Entonces, una vez que tenemos el proceso mapeado, me voy por prioridades. ¿Cuál es la prioridad en mis procesos que requiere atención? Analizo si es factible lo que yo me estoy planteando. Solicito ayuda de un nivel directivo. Es fundamental para que un proceso de esta naturaleza pues tenga buenos resultados. Y planifico mi implementación. ¿Eso qué quiere decir? Que me planteo una estrategia digital dentro de mi organización, considerando mis prioridades, considerando mis procesos, mi factibilidad. Pues ya tengo, pues a lo mejor una directriz clara de pues la alta dirección que me va a permitir ejecutar de manera transversal mi estrategia. Un cronograma claro, objetivos, presupuesto, ¿no? Finalmente, todo esto me lleva al final también a identificar si voy a contar con los recursos económicos financieros suficientes para poder ejecutar mi proceso de digitalización. Y bueno, ¿qué herramientas, qué objetivos? Una vez que ya hice este proceso, quizá más de tarea, de análisis, de identificación de cuáles son mis retos, hacia dónde quiero mover mi estrategia digital, bueno, pues entonces me tengo que plantear qué tan ambicioso quiero ser. Se trata de una digitalización en donde todo lo tengo en papel, tengo mis archiveros, tengo mis folders y lo que quiero es primero pasar de un soporte físico a digital. Ese es mi primer punto de digitalización, digamos, desde un punto de vista digitalización, soporte físico, soporte de entorno digital. Quizás esa es mi primera base para poder después migrar a lo mejor a algo más ambicioso. En un segundo nivel, a lo mejor la herramienta que requiero, pues ya es una automatización de procesos porque ya cuento con datos que se encuentran digitales, ya está digitalizada mi información, ya puedo explotar mis bases de datos y entonces puedo generar procesos de automatización para a lo mejor algunas actividades repetitivas, programables. Entonces, como ustedes pueden ir viendo en la lámina, pues va alineada mi objetivo que estoy persiguiendo con mi herramienta tecnológica, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es quitarle trabajo, que no es un trabajo muy cognoscitivo de mi equipo de trabajo, de mis colaboradores, y entonces le voy a ayudar a eficientar sus resultados y le propongo una herramienta de automatización de procesos, pues bueno, pues ya sé qué tipo de solución voy a buscar en el mercado. Y después, a lo mejor en un tercer nivel, ya me voy a una tecnología mucho más disruptiva, como explotación de mis bases de datos con propósitos específicos, inteligencia artificial, blockchain. Probablemente a lo mejor lo que busque ahí es que quiero usar de manera más eficiente y de forma estratégica la información, ¿no? Imaginemos que tenemos información de contratos en donde a través de eso yo le puedo ofrecer a mi organización pues el nivel de endeudamiento que traemos, el riesgo, pues nivel de incumplimiento, cuántas cuentas por cobrar y de alguna manera estoy cruzando bases de datos tanto de los contratos con clientes, con proveedores, si tengo garantías. Entonces, no nada más se proporciona a la alta dirección información de cuántos contratos se han celebrado en este mes o en este trimestre, no, sino se proporciona información mucho más estratégica para las tomas de decisiones. Y quizá a lo mejor quisiera utilizar una solución de inteligencia artificial porque me va a ayudar a asegurar el cumplimiento legal. Bueno, pues entonces también ahí habrá soluciones que me permitan cumplir con esas normativas. Por ejemplo, soluciones de KYC basadas en inteligencia artificial. A lo mejor yo necesito un proceso muy robusto de identificación de mis clientes, de identificación de mis usuarios, y entonces en el momento que se autentican para firmar un contrato, necesito, pues sí, contar con esas trazas de evidencia de que efectivamente fue Carla quien firmó un contrato, que fue Carla quien acordamos a lo mejor a través de una asamblea de accionistas determinada decisión estratégica. Vaya, podemos ir identificando mis objetivos
estratégicos digitales en función de las... Y ya después de que tengo mis objetivos, pues ya selecciono qué herramientas tecnológicas pues están disponibles en el mercado para mi proceso de digitalización. Y bueno, algunos tips que sería muy interesante pues compartir con ustedes. El área legal debe trabajar de la mano con el área de TI. No, pues ya a partir de hace muchos años, yo diría que unos 10 años más o menos, las áreas de TI y las áreas legales pues ya han generado un binomio estratégico en cualquier organización. Una visión de un especialista en tecnologías de la información te permite a ti como legal pues diseñar o aterrizar lo que tú necesitas en el mundo pues legal, en el mundo jurídico, las necesidades, evidencias fundamentales para poder llevar a cabo procesos digitales. Cuando nos acercamos a un área técnica y le decimos, bueno, yo necesito una solución que me permita demostrar en el tiempo que determinado acto jurídico se firmó, que se ha mantenido íntegro, que no ha sido alterado. Y bueno, el área de TI quizá ahí me esté ofreciendo soluciones basadas en criptografía, o yo necesito pagarés que se puedan firmar electrónicamente, o vaya, la cuestión es, de alguna manera necesitamos involucrarnos de manera simbiótica entre el área técnica y el área legal para que conozcamos las compatibilidades que existen ya en las funcionalidades con las necesidades que hoy en día un área legal pueda llegar a tener. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces el área técnica probablemente ya tiene una herramienta implementada y podemos explorar pues qué funcionalidades tiene y si esas funcionalidades cubren las necesidades que estoy buscando. También el área de TI me puede ayudar en el análisis de las soluciones que están disponibles en el mercado para las empresas o los despachos legal tech. Un área de TI podrá decir, bueno, esta herramienta nos generará eficiencia en este sentido, porque ya tenemos otras bases de datos que se permite comunicar con esas otras bases de datos, o la forma en la que procesa la información yo la voy a poder explotar, o podemos utilizar los accesos usuarios, los controles de acceso que ya tenemos en la corporación en esta otra herramienta. Entonces, ese punto estratégico con los de TI es fundamental. La seguridad de la información se vuelve indispensable cuando usamos herramientas en entornos digitales. Entonces, de esta forma, hacemos un diagnóstico de la realidad de la organización, conocemos el estado de la información, tenemos controles de seguridad, perfiles, roles, que nos permiten no solo establecer una mecánica de trabajo cuando estamos implementando una herramienta digital para el área legal, sino para toda la organización. Entonces, establecemos una mecánica de trabajo. Es bien importante que los equipos legales no reciban estas soluciones tecnológicas como una carga adicional a sus tareas del día de hoy. Eso es un tip que se los puedo compartir y que en mi experiencia provoca pues el gran fracaso de la automatización en una organización. Si yo busco una herramienta que a mi equipo de trabajo le genere mayores complicaciones en su adopción de lo que hoy en día ya utiliza, es muy probable que esa herramienta no tenga un buen éxito dentro de la organización. Porque en percepción del usuario, en percepción de tu colaborador, va a ser, tengo que desarrollar determinado contrato, por ejemplo, y aparte tendré que llenar a lo mejor un documento adicional que ya me duplicó mi carga de trabajo. Entonces, necesitamos revisar, por eso es tan fundamental y tan importante revisar la forma en la que operan nuestros grupos de trabajo, nuestros colaboradores, en qué forma se encuentra la información. Y habrá en ciertos casos en donde la intervención sea fundamental, ¿no? Por ejemplo,
yo manejo cierta información que su clausulado lo tengo que estar monitoreando para efectos de cumplimiento o de validaciones, pues entonces quizás sí necesita la intervención humana y no lo pueda automatizar 100%, ¿no? Pero primordialmente las automatizaciones pues surgen con estos niveles que platicamos hace un momento. Primero digitalizo de papel a primero transito de un entorno en papel a un entorno digital, después automatizo las actividades que son repetitivas y al final, pues a lo mejor ya puedo ir migrando a un proceso mucho más ambicioso. No empecemos al revés. Sé que a veces suena muy atractivo, utilicemos blockchain, utilicemos inteligencia artificial, utilicemos algún tipo de soluciones mucho más sofisticadas, pero de verdad para lograr el éxito de su digitalización y automatización, conozcan su organización, conozcan el nivel digital de su organización a nivel interno, acérquense con sus expertos en tecnología, si es que tienen un equipo interno de tecnología o si no con un externo, pero que les permita visualizar de manera muy clara objetivos alcanzables. Una estrategia digital puede lograr sus objetivos de manera muy eficiente si se establecen con ciertas métricas, con ciertas pues, puntos de partida que tienen claros, pues sí los riesgos, pero sí hacia dónde quiero llegar. Herramientas autogestionables son muy eficientes de tal manera que el área legal tenga pues esa posibilidad de gestión operativa de las soluciones, roles, permisos, control documental, alertas, estadísticas. En la medida en que el área técnica pues solamente les dé ese soporte para cuando ya se necesita quizá revisar algo interno del sistema, es mucho mejor que ustedes como legales dependan 100% de las áreas técnicas. Es mejor que sus soluciones, ustedes puedan crear sus perfiles, ustedes puedan crear sus organizaciones, o sea, en la medida de lo posible que la herramienta les facilite ese tipo de funcionalidades, será muy exitosa su adopción digital. Y bueno, si les parece bien, me parece que ahorita pasaríamos al tema de preguntas. Carla, sí, mira, muchas gracias. Primero que nada, muy interesante esto que nos estabas comentando. Te quería comentar antes de pasar a las preguntas, de hecho tenemos a mano un video muy interesante en donde queda demostrado la importancia de esto que nos comentabas en cuanto a que el área legal debe ir de la mano y trabajar de forma conjunta con el área TI. Así que bueno, queríamos compartirlo también con ustedes. Ahora lo vamos a poner.
Bueno, ahí estamos. Ahora sí, si te parece, Carla, pasamos a las preguntas. Acá he visto que han ido dejando algunas en el chat, así que ahora las vamos a ir poniendo acá para que todos las puedan ver. Bien, acá la primera, Gonzalo nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta aquí en México sobre la firma de contratos de manera digital. Si existiera un conflicto ante una autoridad que se entrega para darle validez al documento, cualquier copia del contrato firmado o un recibo o una recibo o qué documento es el que lo vuelve válido ante una autoridad. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tu pregunta. En México, desde hace ya muchos años, contamos con un marco legal que te permite firmar contratos en medios electrónicos. Tú firmas un contrato de manera digital y al momento de firmarlo, tú eliges el método de firma que vas a utilizar. Por ejemplo, en Cincel nosotros utilizamos diferentes metodologías de firmado electrónico. Puedes utilizar firma autógrafa, puedes utilizar firma autógrafa digital, puedes utilizar firma electrónica simple, puedes utilizar firma electrónica avanzada. Dependiendo del tipo de contrato, tú decides como abogado cuál es el método adecuado para el cual necesitarías firmar ese contrato. Es un principio general que está establecido en el Código de Comercio, un método adecuado para tu transacción. Una vez que eliges ese método adecuado para la firma de tu contrato, existen ciertos elementos para que tú cuides desde el punto de vista de integridad de tu documento, pues que al final, si alguien llegase a alterar ese contrato que tú ya firmaste, puedas demostrar ante una autoridad judicial o administrativa la versión original, tomando en cuenta que en medios digitales esto de la originalidad no es que como tal tengas posteriormente copias y así sucesivamente, pero lo que tú vas a poder demostrar es la integridad del documento y que este no ha sido alterado en el tiempo. Entonces, a tu pregunta expresa de que si hubiese algún conflicto con una autoridad para darle validez al documento, tenemos que separar el tema de validez, que eso es los requisitos esenciales de un contrato que le dan validez al contrato, ya sea en formato físico, en papel, y que los mismos requisitos que requiere ese contrato se llevan al entorno digital. Esa es la validez de tu contrato, consentimiento, objeto, formalidad, etcétera. Esa es la validez que tu contrato debe cumplir en cualquiera de los casos. Pero cuando estoy en un entorno digital, pues le tengo que demostrar en una controversia o en una autoridad que efectivamente las partes firmaron el contrato, que los dos nos pusimos de acuerdo en el método de firma que se iba a utilizar. ¿Cuáles son los procesos a través de los cuales vamos a demostrar que el contrato se ha mantenido íntegro y que ninguno de los dos lo ha alterado en el tiempo? Ahí te recomiendo utilizar pues servicios de constancias de conservación de mensajes de datos para los contratos y sellos de tiempo, que no es más que un proceso tecnológico que te ayuda a demostrar la integridad de los documentos, ¿no? Entonces, solamente para efectos de la pregunta, la validez no hay que confundirla con valor probatorio por temas de integridad en medios electrónicos. Bien, bueno, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta de José. José dice, buenas tardes, muy interesante la charla. De parte de nuestro despacho, quisiera comentarles que nosotros tenemos clientes nacionales y extranjeros y algunos nos han pedido cumplir con ciertas normas al firmar contratos digitales. ¿Cómo nos recomiendas empezar y qué tipo de herramientas permiten eso? Perfecto. Gracias, José, por tu pregunta. En el tema de despachos nacionales extranjeros, perdón, en el tema de clientes nacionales extranjeros, sí te recomiendo tener un mapeo perfectamente identificado de los marcos legales en los cuales vas a estar interactuando, sobre todo para identificar que en la mayoría, sí, ya todos los marcos legales tienen adoptada la ley modelo de un CITRAL en temas de firma electrónica, que lo que significa es los contratos se pueden celebrar en medios electrónicos
puedes utilizar cualquier método de firma que resulte fiable y tú determinarás, como lo comentábamos en la pregunta anterior, cuál es el método adecuado, cuál es el método apropiado para el contrato que quieres firmar. Entonces, un primer paso, identificar el marco legal que aplica para tus clientes, ¿no? Que en general, como te digo, la mayoría de los países ya tienen adoptada la ley modelo y eso te da un estándar, ¿no? México la adoptó de la misma forma, entonces también es un estándar. Las firmas electrónicas tienen reconocimiento transfronterizo cuando las firmas con extranjeros. Entonces ahí no tienes ningún problema en que los dos utilicemos firmas electrónicas. Acordémonos siempre que ahí en materia mercantil reina el principio de autonomía de las partes, autonomía de la voluntad y por lo tanto si tú y yo viviendo en distintos lugares nos ponemos de acuerdo en un tipo de firma, un método de firma, es completamente válido. Soluciones de firmado, yo te sugeriría soluciones que permita darte ese abanico, ¿no? Ese abanico en procesos de autenticación, abanico en identidad, abanico en firmas electrónicas, para que tú selecciones, dependiendo del caso en concreto, qué tipo de firma es la más apropiada para el contrato que vas a firmar. Bien, bueno, perfecto. Ahora seguimos. Acá tenemos otra. Janet pregunta, ¿cómo Sincel repercute en el tema de digitalización de trámites y agilidad de procesos legales? Bien, muchas gracias por tu pregunta, Janet. Bueno, justo Sincel es uno de esos casos de soluciones que te permite tener abanico eh, de recursos tecnológicos, yo les denomino así, para que tú puedas digitalizar tus procesos. Es decir, si tú quieres tener todo un proceso 100% digital en el que desde el onboarding a lo mejor la identidad la tengas perfectamente mapeada, tengas una evidencia de cómo se obtuvo esa autenticación de la persona. Esta herramienta te permite eso, ¿no? Por ejemplo, sus procesos de prueba de vida en el que puedes comparar el rostro de una persona con su identificación oficial que te presenta para firmar determinado documento, pues es un proceso pues muy para los abogados muy relevante cuando quieres tener toda esa traza de cómo sucedió un acuerdo en medios digitales. Y ya, si ya tenemos ese proceso de identificación y de autenticación, entonces mi proceso de firmado también en Sincel te ofrece distintos métodos de firma y ya tú puedes elegir pues cuál es el más apropiado a tu caso en concreto, ¿no? Esta es una de las herramientas que justo te ofrece esa posibilidad. Yo les recomiendo que sí busquen este tipo de herramientas porque al final no todos los contratos, no todos los actos jurídicos a lo mejor pudieran ser o necesitar una firma electrónica avanzada firmada con e-firma, ¿no? Probablemente alguno, pues basta con una firma simple, electrónica simple, y con eso no quiere decir que no sea menos legal o que no tenga el mismo valor probatorio. Simplemente es apropiado para los fines a los cuales yo lo quiero utilizar. Bien, bueno, perfecto. Seguimos, mira, por acá tenemos otra pregunta de parte de Jesús. Jesús pregunta, ¿qué tipos de peritos son los que se encargan de revisar este tipo de contratos en juicios? ¿Ustedes trabajan con alguno? Mira, muchas gracias Jesús por tu pregunta. Depende lo que quieras o lo que quieras demostrar o cuál sea la materia de controversia en tu juicio. Por ejemplo, si hicimos a lo mejor una firma autógrafa digital, probablemente lo que necesites es un perito en grafoscopía que te permita identificar si el trazo sí fue ejecutado por la persona que tú dices que lo realizó, ¿no? Y entonces este perito, pues lo que hace es comparar en un medio similar en el que se ejecutó ese proceso de firmado a través de ejercicios de esta persona, le pide quizá enfrente del juez que lo repita y entonces se hacen análisis de cómo se hizo el trazo y si corresponde a la forma en la que se ejecutó. O puede ser a lo mejor una firma electrónica avanzada
Entonces ahí lo que necesitarás quizá es un perito informático en el que se revise el documento que estás presentando, la constancia de conservación, sellos digitales de tiempo, que la construcción de estos documentos que tú acompañas para probar la integridad de tu contrato, pues se generaron de manera adecuada conforme a la norma 151, cuál fue tu proceso de cifrado en el firmado electrónico, cuestiones ya más técnicas que están relacionadas con tu firma y cómo se asoció esa firma lógicamente al documento que tú estás presentando en juicio. Bien, bueno, perfecto. Entonces, Carla, mira, ya vamos a ir cerrando. Antes de cerrar, nos queda una pregunta más, pero quería comentarles que vamos a ponerles una encuesta en pantalla para conocerlos un poco más y también seguir interactuando con ustedes. Así que, bueno, yo ahora conozco la encuesta y te comento, la última pregunta que yo tenía para realizarte es, ¿cuál es el método que usan para validar la identidad de los firmantes? Bueno, es que depende cuál es el proceso al cual le vas a asignar esa identidad de firmante, ¿no? Por ejemplo, en sector financiero, la misma normativa te establece cuáles son los métodos que debes de utilizar para poder identificar a tus clientes o a tus usuarios, ¿no? Ahí es un caso claro en donde la normativa te establece específicamente qué es lo que debes de hacer. Si debes de ir a consultar una fuente de confianza, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, de la información que obra de esa persona para validar que efectivamente corresponden sus datos, ¿no? O si tienes que hacer una videoconferencia o si tienes que hacer una prueba de vida, etcétera. Habrá ciertos casos en la normativa que la misma normativa te establezca cuáles son los requisitos que debes de cumplir para tener a alguien autenticado, para tener a alguien onboarding, para hacerle su onboarding en un proceso o para credencializar. Si no existe ninguna normativa específica, igual necesitas identificar cuál es el proceso o el método más apropiado a lo que tú estás realizando. Recordemos que en medios electrónicos no toda la carga de la prueba cae exactamente en el documento, ¿no? O sea, es toda una consecución de hechos con los cuales tú vas a probar que efectivamente Carla y Josefina, por ejemplo, firmamos un contrato. Entonces, puede haber intercambio de comunicaciones, puede haber un pago ya realizado por un intercambio de bienes o servicios. Entonces, yo voy a ir complementando toda esa historia en un proceso quizá judicial en el que quede claro que sí había una relación comercial. Entonces, ¿qué proceso de autenticación o de identidad podré utilizar? Pues el que sea adecuado para ese caso, ¿no? En concreto. Ujú. Bien, bueno, bueno, buenísimo, Carla. Yo creo que ya estamos justos de tiempo, así que bueno, vamos a ir dando por finalizada la charla. Desde ya les quiero agradecer a todos por su presencia, a vos, Carla, también por brindarnos esta charla que ha estado muy interesante. Así que bueno, algunos si han quedado con sus preguntas sin responder o les surge alguna otra duda, pueden comunicarse con nosotros o con nuestro equipo que los vamos a contactar también con Sincel para que puedan saldar cualquiera de las dudas que posean, de eso que no les quede duda. Así que bueno, también comentarles que pueden seguir conociendo nuestros próximos eventos en nuestra página web. Y bueno, nuevamente agradecerles, agradecerte a vos, Carla, por tu tiempo. em, y nada, eso ha sido todo, así que bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.